Mas no faltó quien viese a Claudia Sabina, todavía joven y plebeya, dejar a la criatura en la madrugada en el lugar al que te referiste, dirigiéndole a Cnello Lucio una expresiva carta. De todas formas aclaró Alba Lucinia, a pesar de estar impresionada por aquella revelación yo creo que el vídeo fue víctima de una infame calumnia. No digo lo contrario repuso la amiga mismo porque Sabina, por lo que se dice, era de esas criaturas que viven acuciadas por ansiedades diferentes. La esposa de Elvidio experimentaba en su interior un dolor inmenso. Deseaba llorar, para desahogar las penas que castigaban su pecho, pero su fortaleza moral dominaba todos los sentimientos. No le fue posible, sin embargo, disimular lo que sufría delante de la hermana espiritual de los primeros años, dejando traslucir en sus ojos húmedos sus amarguras y recelos. Tulia Cebina la besó largamente, diciéndole a media voz, querida Lucinia, yo también ya padecí esas angustias que estás experimentando, pero encontré un eficaz remedio. ¿Quieres probarlo? Sin duda. ¿Dónde puedo encontrar ese recurso? Escúchame exclamó la amiga con su característica bondad confiante y casi infantil seguramente ya oíste hablar de Lucilia Bento y de sus escándalos en la corte. Cierta vez Máximo dio muestras de su inclinación por esa mujer, llegando a perturbar seriamente nuestra felicidad doméstica, más Salvia Subria me conectó con una reunión cristiana, donde pedí las oraciones de un venerado anciano que allí enseña la doctrina como un sacerdote. Desde que me valí de ese recurso, mi marido volvió al remanso del hogar, y fue mayor nuestra aventura conyugal. Pero, ¿fuiste obligada a cumplir algún compromiso? Preguntó Alba Lucinia eminentemente interesada en el asunto. Ninguno. ¿Más los cristianos practicaron algún sortilegio en tu beneficio? Tampoco. Me dijeron que la virtud de la plegaria está en la circunstancia de ser dirigida a un nuevo Dios, a quien los creyentes llaman Jesús de Nazaret. Exclamó Alba Lucinia, acordándose de Judea y de las convicciones de su hija la doctrina cristiana no me es extraña, pero mi marido no tolera las expresiones contrarias a nuestros dioses. Creo, pues, que antes de tomar una resolución de esa naturaleza será conveniente consultarlo con mi madre, a fin de seguir sus consejos. Eso no. ¿Por qué? Porque al recibir el consejo de Salvia también fui a ver a tu madre para hablarle del asunto, más dentro de su espíritu formalista y de su franqueza intransigente se mostró hostil a mis deseos, alegando que la mujer romana rechaza nuevos dioses para ser la matrona incorruptible delante de la sociedad y de la familia. A pesar de todo resolví hacer uso de ese recurso y obtuve los mejores resultados. Mi madre debe tener razón dijo Alba Lucinia convencida, además no puedo aceptar la idea de mezclarme en esas reuniones plebeyas. Tulia oyó sus razonamientos, sinceramente deseosa de colaborar en la restauración de su felicidad conyugal, objetó con delicadeza, escucha Lucinia, sé que tu temperamento no se aviene a reuniones de esa naturaleza, mas si quisieras iría por ti como fui por mí, y esas asambleas son presididas por un hombre santo llamado Policarpo. Su palabra nos habla de un nuevo Dios con una fe tan pura y una sinceridad tan grande, que no hay corazón que no se rinda a la belleza espiritual de sus afirmaciones, sus expresiones arrebatan nuestra alma hacia un reino de felicidad eterna, donde Jesús de Nazaret debe estar al frente de todos nuestros dioses, esperándonos después de esta vida, con las bendiciones de una bienaventuranza eterna. No soy cristiana como sabes, pero fui beneficiada por sus oraciones, y al contrario de los que afirman, puedo testiguar que los adeptos a Jesús son pacíficos y buenos. La esposa de Elvidio recibía sus cariñosas sugestiones con el corazón inmensamente sensibilizado. ¿E irás sola, sin la protección de un guarda? Preguntó con admiración. ¿Por qué me lo preguntas? Los cristianos son víctimas de medidas vejatorias por parte de las autoridades gubernamentales, no obstante me dirigiré a ellos confiadamente porque se trata de tu felicidad. ¿Tienes una fe tan grande en esa providencia? Interrogó Lucinia con interés y reconocimiento. Confianza total. Y haciendo un gesto expresivo, como si se le hubiera ocurrido un nuevo recurso agregó, escucha, querida, ya me hablaste de la predilección de Celia por esa doctrina, a pesar de nuestro secreto familiar sobre el asunto, ¿por qué no me permites el placer de su compañía? Esas reuniones se llevan a cabo en las viejas catacumbas de Vía Nomentana y el lugar es muy distante. Tengo plena confianza en el éxito de esas oraciones y bastará una sola vez para que la paz vuelva a reinar en tu casa y en tu corazón.
Alba Lucinia se sentía confortada con las promesas de la amiga, al notar su fe profunda y contagiosa, y con la grata perspectiva de la felicidad hogareña agregó, voy a pensarlo y después nos pondremos de acuerdo. Más si necesitaras de una compañía, es a mí a quien corresponde acompañarte. Se despidieron, entonces, con un beso afectuoso, mientras el cuerpo delgado de Atería se apartaba rápido de una amplia cortina oriental, después de escuchar la singular entrevista. Dentro de una sociedad como aquella, donde todas las clases desde los orígenes, en virtud de las influencias etruscas, recurrían a lo invisible y a lo sobrenatural en las más diversas contingencias de la vida, Alba Lucinia meditó en la preciosa oportunidad sugerida por la amiga de la infancia. Aunque había encontrado confortación en la expectativa de ese intento, pasó el resto del día entre la indecisión y el sufrimiento moral. Sintió impulsos de ir a Tibur para arrancar a su esposo de todas las peligrosas situaciones en que se encontrara, más primó su raciocinio sobre sus angustiosas zozobras. A la noche, mientras todos dormían, se dirigió al santuario doméstico, y arrodillándose junto al altar de Juno, le suplicó llorando a la diosa que la amparase en los ásperos caminos del deber y de la virtud. Capítulo 4. En la vía Nomentana. Una semana después de lo que acabamos de narrar encontramos a Claudia Sabina por la noche en la terraza de su casa de Roma, conversando con Atería en la más franca intimidad. Entonces, Atería decía en voz baja, después de la larga exposición de la cómplice de ese modo mi esposo parece querer facilitar la realización de mis proyectos. Nunca lo supuse capaz de apasionarse por alguien, fuera de lo tocante a sus armas. Sin embargo, señora, en cada gesto suyo, en cada palabra, se infieren perfectamente los sentimientos que embargan su alma. Está bien exclamó la antigua plebeya como si el asunto la enfadase mi marido no es el hombre que me interesa. Tus noticias de hoy significan que el azar también coopera en mi favor. Además recordó Atería, acentuando el carácter secreto de esas revelaciones, Lucinia y Tulia concertaron pedir una bendición en una reunión cristiana, a fin de que el vidio Lucio vuelva inmediatamente de Tibur para reintegrarse al ambiente familiar. Claudia dejó escapar una risa nerviosa, pero preguntó con avidez, ¿sí? ¿Y cómo lo supiste? Hace una semana ellas cambiaron confidencias y ayer a la noche convinieron el proyecto, aunque la patrona se encuentra bastante abatida, yo creo que lo van a realizar en estos próximos 4 días. Conviene que estés atenta para acompañarlas sin que lo perciban, de modo que prosigas al tanto de los acontecimientos. Y esbozando un gesto de malicia sentenció, esas señoras desconocerán, por ventura, los edictos imperiales que disponen la eliminación del cristianismo? ¡Qué desobediencia a las leyes! En fin, contribuiremos también de algún modo para que las autoridades localicen ese nuevo foco doctrinario. Después de tus informes hablaré con Quinto Bíbulo al respecto. Atería y Claudia prosiguieron la conversación por algún tiempo, examinando los detalles de sus intenciones criminales y conviniendo los abominables proyectos adecuados al caso. A la mañana siguiente una hitera modesta salía del palacio del prefecto conduciendo a alguien que se ausentaba de la casa con la máxima discreción. Era Claudia Sabina que vestida muy simplemente ordenaba dirigirse hacia la suburra. Después del exhaustivo trayecto mandó que los esclavos de confianza la esperaran en un lugar convenido y se internó sola por callejuelas solitarias y pobres. Llegó a una cuadra de casas humildes y pequeñas, se paró súbitamente como si deseara cerciorarse del sitio y detectó a pequeña distancia una casa verdosa, de una peculiar forma que la diferenciaba de todas. La esposa del óleo urbico esbozó una sonrisa de satisfacción y acelerando el paso golpeó la puerta con visible interés. Momentos después una mujer viejísima y de mal aspecto, con los cabellos desgreñados y anchos pliegues que arrugaban su rostro, la atendió con expresión de curiosidad en los ojos hinchados y pequeños. Observando a la visitante que vestía una toga simple, pero rica, además de la red dorada que le sostenía su cabellera graciosa y abundante, la vieja sonrió satisfecha, presintiendo la buena situación financiera del cliente que buscaba sus servicios. ¿Es aquí preguntó Claudia con mal disimulada perturbación que reside Plotina, antigua pitonisa de Cumes? Sí, señora, soy yo misma, para servirla. Entrad. Mi choza se honra con vuestra visita. La esposa del prefecto se sintió bien con la recepción aduladora y fingida. Necesitando su cooperación dijo la visitante al penetrar en el interior con desembarazo vine a buscarla porque me la recomendó una de mis amigas de Tibur. Con mucho gusto, mi señora, espero corresponder a vuestra confianza.
Me dijeron que no precisaría exponer el objeto de mi consulta. Es verdaderamente así, perfectamente aclaró Plotina con voz enigmática Mis poderes ocultos hacen innecesaria cualquier explicación de vuestra parte. Sentándose en un viejo diván, Sabina reparó que la hechicera buscaba un trípode y se colocaba junto al mismo, numerosos amuletos, entre los cuales se destacaba la moribunda claridad de una pequeña luz, encendida para atender las necesidades del momento. Luego, después de una actitud contemplativa y reposada, Plotina dejó caer su cabeza entre las manos, mostrando una palidez cadavérica, como si su videncia misteriosa hubiera observado los más siniestros presagios en los planos invisibles. Claudia Sabina seguía sus mínimos movimientos con singular interés, entre el temor y la sorpresa de lo desconocido. Más al rato la fisonomía de la intermediaria entre el mundo y las fuerzas del plano invisible se normalizó, atenuándose las contracciones nerviosas de su rostro y desapareciendo las expresiones de profundo cansancio que se escapaban de sus labios entumecidos. Con el semblante sereno y curioso, como si su alma hubiera regresado de misteriosos parajes con las más grandes revelaciones, tomó las manos aristocráticas de Claudia exclamando en tono discreto, me han dicho las voces que amáis a un hombre ligado a otra mujer por los lazos más santos de esta vida. ¿Por qué no evitar a tiempo una tempestad de amarguras que recaerá más tarde en vuestro propio destino? Vinisteis hasta aquí en busca de un consejo que os oriente en vuestras pretensiones, pero sería mejor que abandonaseis todos los proyectos que tenéis en mente. Claudia Sabina la escuchó asustada, mas respondió con humildad y vehemencia, Plotina, conozco la elevación de tu ciencia y recurro a tus conocimientos con una confianza absoluta. Si tu vista puede descubrir el pasado, procura resolver en el presente la única preocupación de mi vida. Ayúdame. Recompensaré regiamente tus servicios. La consultante abrió la bolsa repleta y dejó caer gran cantidad de monedas en el trípode, como si hubiera vaciado allí una catarata de sestercios, mientras la vieja bruja abría mucho los ojos por la avaricia y la ambición de sus bajos sentimientos. Señora dijo deseosa de obtener ganancias de tan grandes recursos financieros ya os di el primer consejo, que es de la sabiduría que me asiste, pero también soy humana y quiero corresponder a vuestra generosidad. Conozco los proyectos que os animan y procuraré auxiliaros, a fin de que podáis llevarlos a buen término. Debo, sin embargo, aclarar que vuestra rival está asistida por una figura angélica, aunque yo no puedo saber si esta criatura vive en la tierra o en el cielo. Por mi poder oculto vi a la mujer que odiáis nimbada por el aura intensa de un ángel que está junto a ella. Y como si hubiera estado sosteniendo un duelo de conciencia por la envidiable situación financiera de la consultante, agregó, deberemos tener mucho cuidado, señora. Esta criatura celeste puede defender a vuestra rival de todos los sufrimientos extraños a su destino, ¿cómo puede ser eso? Preguntó Claudia Sabina profundamente impresionada. ¿No tendrá hijos vuestra rival, y entre ellos, no existirá algunos de corazón puro y piadoso? Sí, exclamó la interpelada algo violenta aunque no sé si alguna de sus hijas se encuentra en tales condiciones. Pero no he venido aquí a preocuparme de ese asunto y sí de mi propio interés pasional. ¿Por qué me hablas, entonces, de esa protección angélica incomprensible para mí? Señora, he de ayudaros con todas mis fuerzas, pues preciso dinero para atender a necesidades numerosas y apremiantes, pero debo aclararos que corremos riesgo de perder nuestro esfuerzo, porque un ángel de Dios puede rechazar los golpes del mal, ya que el sufrimiento no existe tal cual lo entendemos para sus corazones purificados. Mientras la inquietud y el dolor pueden arrastrar a las almas vulgares al torbellino de las pasiones y los padecimientos del mundo, el espíritu redimido ha realizado en sí la edificación de la fe que lo liga a Dios Todopoderoso. Para esos corazones inmaculados, señora, la tierra no puede engendrar tormento o desesperación. Claudia escuchaba sus argumentaciones notablemente impresionada, mas observó con espíritu desembarazado, Plotina, prefiero no creer en esa protección, aceptando la cooperación de tus poderes ocultos, plenamente confiada en el éxito de mis pretensiones. No me hagas digresiones filosóficas, pues quiero vivir mi propia realidad. Dime, ¿qué sugieres a favor de mi felicidad? En vista de vuestra decisión hemos de examinar los hechos más concretos. ¿Crees que deba pensar en la eliminación de la mujer que odio? En vuestra situación y en vuestro caso, no debéis pensar en el aniquilamiento de su cuerpo, más si en la flagelación del alma, considerando que la única muerte que se debe aplicar al enemigo es la que se impone a una criatura fuera del sepulcro y en plena vida.
Tienes razón, murmuró Sabina interesada, tus argumentos son más inteligentes y más prácticos. ¿Cuáles son los consejos en mi favor? Plotina hizo una larga pausa como si estuviera formulando una nueva consulta íntima ante la luz del hachón pequeño y brujuleante, agregando enseguida, señora, ya tuvisteis el poder de hacer trasladar provisoriamente para Tibur al hombre amado. Debo informaros que el emperador Helio Adriano, antes de retirarse a sus palacios en construcción en la ciudad aludida, donde deberá guardar el fin de su existencia, ha de hacer un último viaje por las provincias, obedeciendo a su conocida vocación. Estaréis obligada a integrar su séquito, entreviéndose ahí la posibilidad de hacerlo igualmente el hombre de vuestra preferencia. Sí, preguntó Claudia visiblemente satisfecha, ¿y qué me aconsejas? Entonces Plotina se inclinó colocando los labios cerca de su oído y le sugirió un plan terrible y criminoso, que la consultante recibió con una significativa sonrisa. Conversaron todavía largo tiempo como si sus mentes armonizasen con absoluta sintonía de principios, dentro de las mismas intenciones y fines, notándose que al despedirse Claudia tuvo en cuenta las necesidades de su nueva cómplice, y le prometió providencias confortadoras después de entregarle todo el dinero que llevaba. Pasadas algunas horas la misma litera modesta entraba al palacio del Olio Urbico por la puerta de los fondos. 2 días después encontramos en casa del Elvidio Lucio a Alba Lucinia y a su amiga fiel, en una discreta conversación en la habitación más recóndita de la casa. Tulia Cebina mostraba las mejores disposiciones físicas a pesar de la preocupación que fluctuaba en sus ojos. No le acontecía lo mismo a la esposa de Elvidio que, reclinada en el lecho, daba muestras del más profundo abatimiento. Lucinia, mi querida exclamó Tulia afectuosa ya me avisaron que la reunión se efectuará esta noche. Esto a tu disposición para irnos sin recelo. Podremos salir en las primeras horas de la tarde. Imposible, replicó la pobre señora, visiblemente enferma y acentuando las palabras con dolorosa melancolía me siento profundamente cansada y abatida. Sin embargo, he decidido con el corazón que recurriré a esas oraciones. Necesito algo sobrenatural que me devuelva la paz de espíritu. Es imposible proseguir en esta angustia moral que consume todas mis fuerzas. Amargas lágrimas cortaron su palabra entristecida. Iré de cualquier modo dijo Tulia abrazándola tengo fe en que el nuevo Dios nos ayudará en la situación de penosa incertidumbre en que te encuentras. Al notar su dedicación cariñosa y constante, Alba Lucinia advirtió, no me conformaría con saber que fuiste sola. Le pediré a Celia que te acompañe. Tulia esbozó una sonrisa de satisfacción, mientras la amiga le ordenaba a una joven esclava que fuese a llamar a su hija. Después de un instante apareció la doncella de gracioso perfil. Celia le dijo la progenitora, sensibilizada y melancólica podrás ir hoy a la noche en compañía de Tulia a una reunión cristiana, a fin de que hagan un ruego por la tranquilidad de tu madre. La joven tuvo un gesto de sorpresa, más amplia sonrisa de satisfacción afloró a sus labios. ¿Qué no haría por ti, mamita? Y la besó. Alba Lucinia sintió el consuelo inmenso de aquella ternura, agregando, hijita, me siento cansada, doliente, y pensé recurrir a Jesús de Nazaret mediante tus oraciones. Sabes, sin embargo, la necesidad de no comentar con nadie esto, ¿comprendes? La joven hizo un gesto expresivo, como el de quien recordase sus propias amarguras, exclamando, sí, madre mía. Queda tranquila. Iré con Tulia sea donde fuere, de modo de hacer las súplicas necesarias. Rogaré a Jesús que te haga dichosa y espero que su infinita bondad derrame en tu corazón el bálsamo suave de su amor y que nos colme de vida y de alegría. Entonces verás cómo nuevas energías confortarán tu espíritu. Tulia Cebina escuchaba esos conceptos muy interesada admirando los conocimientos de la joven, lo que Lucinia luego aclaró abrazando a la hija tiernamente. Celia conoció profundamente en Judea los asuntos relacionados con el cristianismo. Mi niña, a pesar de que recién comienza a vivir, ha sufrido bastante. Pormenores de su doloroso idilio de amor, exclamó con ternura, pero, mamita, ¿cómo podría yo sufrir si tengo siempre tu cariño? Y cortando el tema relativo a su caso personal, preguntó humildemente, ¿a la tarde? Informó Tulia porque la caminata no será corta, la reunión es más allá de la puerta nomentana. Estaré preparada a tiempo.
Entonces las tres se pusieron de acuerdo en todas las providencias que les parecían indispensables. Y al caer la noche, envueltas en togas muy simples, Tulia y Celia tomaron una litera que les evitó cansarse en gran parte del camino a través de los puntos más frecuentados de la ciudad. Descendieron junto a la puerta Viminel y despidiendo a los cargadores emprendieron la caminata con coraje. La noche desplegaba su abanico de sombras a lo largo de la planicie. Hacía frío, mas las dos amigas se acurrucaron en las capas de lana que llevaban, ocultando la cabeza en la tela gruesa y oscura. Era noche cerrada cuando llegaron a las ruinas de la antigua muralla que había fortificado la región en otros tiempos, pero avanzaban sin desánimo a través de largas calles. Franqueada la puerta nomentana, se encontraron enfrente de las colinas próximas, a lo largo de las cuales había cementerios desiertos y tristes, donde la luz de la luna se derramaba en tonos pálidos. A medida que se acercaban al lugar de los sermones, observaban un número cada vez mayor de caminantes que se aventuraban por las mismas sendas con idénticos fines. Eran figuras embozadas en largas túnicas oscuras que pasaban al lado a paso apresurado o lento, unos en silencio, otros manteniendo diálogos casi imperceptibles. Muchos sostenían faroles pequeños que favorecían la iluminación del camino de los compañeros porque la débil claridad del astro nocturno no conseguía disipar las espesas sombras. Las dos patricias vestidas con extrema simplicidad y con pesados mantos evitaban que fuese identificada su posición social por los compañeros que se dirigían al mismo destino, los cuales las consideraban cristianas como ellos, hermanados en la fe y en el mismo idealismo. Estando enfrente de los muros lodosos que rodeaban grandes monumentos en ruinas, Tulia se cercioró de cuál era el lugar que daba acceso al recinto, haciendo la señal de la cruz característica de los cristianos que en los pórticos recibían la seña de todos los prosélitos, seña que consistía en la misma señal trazada con la mano abierta de modo especialísimo, pero de muy fácil imitación. Ambas pasaron, entonces, al interior de la necrópolis sin pormenores dignos de mención. Ahí toda una multitud se acomodaba en bancos improvisados, destacándose que en general todos llevaban las capuchas levantadas, ocultando el rostro, algunos recelando del intenso frío de la noche, otros temiendo los lobos de la traición que hubieran podido estar allí con la máscara de ovejas. La claridad lunar que bañaba el recinto era aumentada por la luz de hachones y faroles, principalmente en torno de un monte de ruinas fúnebres, desde donde habría de hablar el apóstol de aquel grupo de seguidores de Cristo. Por todos lados había alguien que balbuceaba una oración en voz baja, como si estuviera hablando al Cordero del Cielo. En el altar del corazón, más desde el centro de la reunión se elevaba himnos llenos de sublime exaltación religiosa. Eran cánticos de esperanza, impregnados de un singular desencanto del mundo, exteriorizando el sueño cristiano de un reino maravilloso más allá de las nubes. En cada verso y en cada tonalidad de las voces en conjunto predominaban las notas de una tristeza dolorosa, de quien ha abandonado todas las ilusiones y fantasías terrestres, entregándose a la renuncia de todos los placeres, de todos los bienes de la vida, para esperar las recompensas luminosas de Jesús, en las bienaventuranzas celestes. En los bancos improvisados de madera tosca o de piedras olvidadas, se acomodaban centenares de personas, concentradas en absoluto recogimiento. Un silencio profundo reinaba entre todos, cuando un estrado carcomido fue transportado para el lugar donde se centralizaban casi todas las luces. Celia y Tulia se pusieron donde les pareció más conveniente. A los pocos minutos un nuevo cántico se elevaba al infinito en vibraciones de belleza indefinible. Era un himno de agradecimiento al Señor por su misericordia inagotable. Cada estrofa hablaba de los ejemplos y martirios de Jesús, con sentimiento impregnado de la más alta inspiración. Muy grande fue la admiración de Tulia Cebina cuando vio que su compañera levantaba también la voz desde su garganta cristalina acompañando el canto de los cristianos como si lo supiera de memoria. La mujer de Máximo Contactor no podía disimular la emoción contemplando a Celia que cantaba como si hubiera sido un ave desterrada del paraíso. Sus ojos serenos estaban fijos en el firmamento, donde parecía divisar la región de sus bienaventuranza, entre las estrellas que brillaban en lo alto como sonrisas cariñosas de la noche, y aquellos versos inspirados en la música que les era peculiar se escapaban de sus labios con tal riqueza melódica que la amiga se conmovió hasta las lágrimas, sintiéndose transportada a una región divina. Sí, Celia conocía aquel cántico que llenaba su corazón de tiernas reminiscencias. Ciro se lo había enseñado bajo los árboles frondosos de Palestina, para que su alma supiese traducir el reconocimiento a Dios en las horas de alegría. En aquel instante de comunión con todos aquellos espíritus que vibraban también en la misma fe, ella se sentía distante de la tierra, como si su alma hubiera estado impregnada de un júbilo divino. Nuevamente se hizo silencio y un hombre de pueblo llamado Sergio Hostilio, desde la tribuna improvisada exclamó conmovido:
después de abrir un rollo de pergaminos, mis hermanos, estudiaremos también hoy las enseñanzas del Maestro en los capítulos de Mateo. Versa. La lección de esta noche sobre aquellos que son los verdaderos hermanos del Mesías, y desenrollando la hoja que el tiempo había decolorado, Sergio Hostilio leyó pausadamente. Estaba Jesús predicando a la multitud y su madre y sus hermanos de fe procuraban hablarle fuera. Entonces alguien le dijo tu madre y tus hermanos se encuentran ahí fuera, buscándote. Respondiendo a quien se lo advirtiera dijo el maestro, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia todos sus discípulos y seguidores exclamó, he aquí mi madre y mis hermanos, por cuanto quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Terminada la lectura evangélica el mismo compañero de creencia que ocupaba la tribuna habló sensibilizado, mis amigos, me falta el don de la elocuencia para impartir la enseñanza, invito, pues, a alguno de nuestros hermanos presentes para desarrollar los indispensables comentarios de esta noche. Todos los ojos buscaban ansiosos la venerable figura de Policarpo, el apóstol abnegado de todas las reuniones, inclusive Tulia Cebina que comprobaba su ausencia con gran desaliento, por la fe que tenía en sus oraciones y en sus palabras sabias y benevolentes, mas Sergio Hostilio explicó con la voz impregnada de amargura, hermanos, vuestros ojos buscan a Policarpo ansiosamente, pero antes de suministraros noticias de él, elevemos el corazón hasta aquel que no desdeñó el ultraje y el sacrificio. El apóstol de nuestra fe, a pesar de su santificada vejez, por orden del subprefecto Quinto Bíbulo, fue encerrado ayer por la mañana en las cárceles del Esquilino. Imploremos la misericordia de Jesús para que podamos aceptar el cáliz de nuestros dolores con resignación y humildad. Muchas mujeres comenzaron a llorar la ausencia de aquel grande varón a quien amaban como a un padre. Y después de algunos minutos en que nadie se había adelantado a sustituirlo en la prédica sabia y amorosa, un hombre de la plebe caminó hasta la tribuna y se descubrió haciendo la señal de la cruz con fervorosa religiosidad. La claridad de los hachones iluminó sus trazos fisonómicos, al mismo tiempo que Celia y su compañera reconocían su rostro humilde y decidido. Aquel hombre era Nestorio, el liberto de Elvidio, que a pesar de ser auxiliar del censor Fabio Cornelio en el propio gabinete de la prefectura de los pretorianos, no se avergonzaba de dar público testimonio de su fe. Capítulo V. La prédica del Evangelio. Saludado por la mirada ansiosa y confiada de todos, Nestorio comenzó a hablar con emocionada sinceridad, hermanos, siento que mi pobreza espiritual no puede sustituir al corazón de Policarpo en esta tribuna, mas es preciso que el fuego sagrado de la fe se mantenga en las almas. Asumiendo la responsabilidad de dirigiros la palabra esta noche, recordaré mi infancia para contaros que vi a Juan, el apóstol del Señor, que por largos años iluminó la iglesia de Efeso. El gran evangelista en sus éxtasis de fe nos hablaba del cielo y de sus visiones consoladoras. Su corazón estaba en permanente contacto con el del Maestro, de quien recibía la inspiración divina como último discípulo en la tierra, santificándose sus lecciones y sus palabras con el soplo elevado de las verdades celestiales. Evoco estas lejanas reminiscencias para recordar que el Señor es la misericordia infinita. En mi pobreza material y moral no he vivido sino por su inagotable bondad y quiero invocar en este momento para mi corazón su misericordiosa asistencia. Desde pequeño he vuelto mis ojos hacia las sublimes enseñanzas de su amor, y me parece también haberlo visto en su apostolado de luz por nuestra redención en la faz oscura de la tierra. A veces, como impulsado por un mecanismo de emociones maravillosas tengo la dulce impresión de que todavía lo estoy viendo junto al Tiberíades enseñando la verdad y el amor, la humildad y la salvación. Se me figura frecuentemente que aquellas aguas claras y sagradas me cantan en el corazón un himno de eterna esperanza, a pesar de los velos espesos de mi ceguera, siento que lo contemplo en Nazaret o en Cafarnaúm, en Cesarea o en Betsaida, juntando las ovejas extraviadas de su aprisco. Sí, mis hermanos, el Maestro nunca nos abandonó en su apostolado divino. Su mirada percuciente va a buscar al pecador al más recóndito escondrijo de iniquidad y es por su ternura infinita que conseguimos caminar indemnes por los desfiladeros del crimen y del infortunio. Por mucho tiempo habló Nestorio de los recuerdos más gratos a su corazón. Su infancia en Grecia, las encantadoras descripciones de Juan Evangelista a los queridos discípulos, los sermones y ejemplos del Señor, sus visiones de los planos celestiales, los recuerdos del presbítero Johannes, a quien el inolvidable apóstol había confiado los textos manuscritos de su Evangelio. Todo era expuesto a la asamblea por el liberto con los colores más vivos e impresionantes. El auditorio escuchaba su palabra conmovido, como si los espíritus transportados al pasado en las alas de la imaginación, estuviesen contemplando todos los acontecimientos relacionados con el relato.
La misma Tulia Cebina, que no conocía el cristianismo sino en forma superficial, se mostraba profundamente sensibilizada. En cuanto a Celia, lo recibía alegremente, admirando su coraje y su fe, en vista de su futura posición material junto a su padre, y meditando al mismo tiempo en la circunstancia de que él nunca le había revelado sus creencias, ni siquiera en las clases que le daba, evidenciando así el respeto que le merecían las creencias ajenas. Después de haber narrado sus recuerdos de Efeso con sus figuras más eminentes, habló para comentar la lectura de la noche, para tocar el punto evangélico de esta noche. Acordémonos que Jesús no podía condenar los lazos humanos y sacrosantos de la familia, mas sus palabras proferidas para la eternidad abarcan y abarcarán todas las situaciones y todos los siglos venideros, de modo de demostrar que la fraternidad es su objetivo y que todos nosotros, hombres y grupos, colectividades y pueblos, somos miembros de una comunidad universal. Fraternidad esa que un día nos integrará a todos como hermanos bien amados y para siempre. Sus enseñanzas se referían a aquellos que, cumpliendo la voluntad soberana y justa del Padre que está en los cielos, marchan a la vanguardia de los caminos humanos, en demanda de su reino de amor, lleno de bellezas imperecederas. Los que saben acatar en este mundo los designios de Dios con humildad y tolerancia, con resignación y con amor, llegarán más rápido junto a aquel que se nos reveló hace 100 años como camino, verdad y vida. Esos espíritus amorosos y justos, que se han iluminado interiormente por la comprensión y la aplicación de las enseñanzas a través de toda la vida, estarán más cerca de su corazón misericordioso, cuyas pulsaciones sagradas repercuten en nuestro propio ser, por la magnanimidad infinita que sentimos en torno de nuestra alma, en todos los pasos de nuestra vida. Tales criaturas son desde ya sus hermanos más próximos, por la iluminación evangélica en el cumplimiento de las leyes del amor y del perdón. Dentro, pues, de esas luces prodigiosas de verdad, nos sentimos obligados a ampliar el concepto de la familia en el plano universal, disminuyendo el criminoso egoísmo que a veces nos toma por asalto el corazón, creando los gérmenes de la discordia y del sufrimiento en el propio hogar. Si un hombre es una partícula divina de la colectividad, el hogar es la célula sagrada de todo el edificio de la civilización. Un hombre divorciado del bien y un hogar envenenado por los desvíos del sentimiento, producen los desequilibrios singulares que atormentan a los pueblos. Jesús conocía todas nuestras necesidades y apreció nuestra situación, no solo con miras a la época actual, sino a la de todos los siglos del futuro. Creo que el Evangelio no podrá ser comprendido integralmente en nuestros amargos tiempos de división y decadencia. Sin embargo, mientras las fuerzas más poderosas del mundo se concentran en este imperio lleno de orgullo e impiedad, otras energías profundas trabajan en su organismo atormentado preparando el advenimiento de las civilizaciones del porvenir. Hasta ahora las águilas romanas dominan todas las regiones y todos los mares, mas vendrá un día en que esos deseos de ambición y tiranía han de rodar de sus pedestales, en una tempestad de cenizas y de sombras, u otros pueblos serán llamados a dirigir los movimientos del mundo. Pero, en tanto el espíritu agresivo de la guerra permanezca entre los hombres cual monstruo de ruina y de sangre, es señal de que las criaturas no se han perfeccionado interiormente para ser los hermanos del Maestro, puros y pacíficos. La tierra vivirá fases evolutivas de sufrimiento y de experiencias dolorosas, hasta que la comprensión perfecta del Mesías florezca para las almas en todo el mundo. Hasta ahora el cristianismo se ha desarrollado con las lágrimas y con la sangre de sus mártires, mas los espíritus del Señor, cuyas voces escuché en mi juventud en las sagradas reuniones de la iglesia de Efeso, aseguraban a los discípulos de Juan que no pasará mucho tiempo sin que los seguidores de Cristo sean llamados a colaborar en las esferas políticas del mundo, para disipar las tinieblas y la confusión de su red de engaños. En esta época, mis hermanos, tal vez la doctrina del Maestro sufra el insulto de aquellos que navegan en el vasto océano de los poderes terrestres, llenos de vanidad y despotismo. Es posible que espíritus turbulentos y endurecidos intenten tergiversar los valores de nuestra fe desvirtuándola con las exterioridades del politeísmo. Mas, hay de los que ejecutaren semejante atentado, en vista de las verdades que nos orientan y consuelan. En los esfuerzos de la fe, jamás olvidemos la exhortación del Señor a las mujeres de Jerusalén, que lloraban al verlo maltratado bajo el madero infamante: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: dichosas las estériles, dichosos los vientres que nunca engendraron y los pechos que nunca amamantaron. Se pondrán todos los hombres a decir a los montes: caed sobre nosotros. Y a las colinas: cubridnos, porque si así proceden con el leño verde, ¿qué se hará, entonces, con el leño seco? Ay de cuantos abusaren en nombre de aquel que nos asiste desde el cielo y conoce nuestros más recónditos pensamientos, pues más tarde, conforme lo prometió,
La luz de lo alto se derramará sobre toda carne y la voz de los cielos será oída en la tierra a través de las más dulces enseñanzas y de las más elevadas profecías. Si se desanimasen los hombres, ¿han de venir hasta nosotros los ejércitos de sus ángeles atestiguando su misericordia? Es que, mis hermanos, el reino de Jesús debe fundarse en los corazones, en las almas, y no se conciliará nunca en este mundo con ninguna expresión política de egoísmo humano, o con las doctrinas de violencia que sustentan los estados de la tierra. El reino del Señor sufrirá por mucho tiempo la execración del lugar santo, por la falsa interpretación de los hombres, pero llegará la época en que la humanidad, hoy decadente y corrupta, se sentirá en el camino de una Jerusalén gloriosa y libertada. Tengamos la convicción de que el reino de Jesús no está en los templos ni en los manuscritos materiales que el tiempo se ocupará de aniquilar en su paso incesante, y sí de que los fundamentos divinos han de ser construidos en lo íntimo del hombre, de modo que cada alma pueda afianzarlos por sí misma, a costa de esfuerzos y lágrimas, en el camino de las moradas gloriosas del infinito, donde nos aguardarán después de la jornada las bendiciones del Cordero de Dios, que se inmoló en la cruz para redimirnos del infortunio y del pecado. Después de una oración, Nestorio terminó bajo la mirada cariñosa y conmovida de cuantos seguían su palabra fluida a través de las consideraciones sobre el Evangelio. Algunos asistentes lloraban sensibilizados en armonía con las impresiones del orador. En esas asambleas primitivas, cuando el mesianismo doctrinario estaba saturado de enseñanzas puras y simples, el expositor de la buena nueva estaba obligado a explicar los puntos evangélicos en relación con la vida práctica de alguien que estuviese en duda. Así fue que después de la locución, numerosos compañeros se acercaron al orador y solicitaron su opinión fraterna y sencilla. Mi amigo preguntó uno de los estudiosos presentes ¿cómo explicar la sensible diferencia que existe entre el Evangelio de Mateo y de Juan, o entre los relatos de Lucas y las epístolas de Pablo? ¿No fueron todos los apóstoles del cristianismo inspirados por el Espíritu Santo? Sí, aclaró el interpelado pero convengamos que a cada trabajador Jesús concedió una tarea. Si Lucas y Mateo nos mostraron al pastor de Israel encaminando las ovejas extraviadas al redil de verdad y de vida, Pablo y Juan nos revelaron al Cristo divino, Hijo de Dios vivo, en su sublime misión universalista para redimir al mundo. Nestorio objetó otro con modestia, poco celoso de la paz interior alcanzada por la meditación y por el estudio ¿qué será de mí, víctima de las intrigas y calumnias de los vecinos? Quiero aprender y progresar en la fe, mas la provocación de la maledicencia no me lo permite. ¿Y acaso podrás ir hacia Jesús dejándote encarcelar por las opiniones del mundo? Le explicaba solícito el liberto de Elvidio, la ciencia del buen vivir no reside solamente en no afligirnos con los pensamientos y actos de quien quiera que sea, sino en dejar también que los otros se interesen constantemente en nuestra propia vida. Maestro exclamó también una señora de semblante envejecido y triste dirigiéndose al ex esclavo Mis sufrimientos se exceden del cáliz. Ora por mí para que Jesús atienda mis ruegos, hermana le respondió Nestorio algo vehemente ¿olvidaste que Jesús nos recomendó que jamás nos llamásemos maestros unos a otros? No soy sino siervo humilde de sus siervos, indigno de sacudir el polvo de las sandalias del único y divino Maestro. No se entregues a las tristezas y a las lamentaciones, porque en los problemas de la fe solamente tú misma puedes dar a Jesús el testimonio de tu amor y de tu confianza. Además hay que recordar que la tierra no es el paraíso, atentos a la recomendación del Mesías de que para alcanzar la ventura celestial es preciso tomar con humildad nuestra cruz y seguirlo.